Estaríamos reiniciando. Bueno, solamente decir que independiente de haber tenido una responsabilidad bastante grande y larga ahí en primer año, creo que esta fase que nos corresponde ahora de primer ciclo probablemente es de la mayor importancia y reviste un aspecto fundamental en la formación de una escuela de arquitectura. Yo creo que todos los talleres, digamos, que hemos visto se sustentan fundamentalmente en un trabajo y un esfuerzo que hacen los profesores de primer año en esta transición, ¿no es cierto?, de recibir estudiantes que vienen del colegio y transformarlos en estudiantes universitarios y de arquitectura. Así que siempre hay que valorar fuertemente el trabajo que se desarrolla ahí. Y yo creo bueno, que nos hace bien, ¿no es cierto? Y cuando lo conversamos con la dirección, esto de invertirlo un poco, lo hablábamos con Marco y Mabel, pone a primer año en una posición interesante de cerrar esta actividad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, nos permite ya con todo lo visto ver un poquito el origen de las cosas también. Así que nada, felicitaciones a todo lo que hemos visto y dar pie a esta etapa final que me parece que es de vital importancia. Así que iniciamos con el taller integrado 2. No sé quién estará ahí, no sé si el profesor Alexander. Sí, yo Gonzalo. Profesor, ¿cómo le va? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola a todos, todas. Un segundo. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Gracias Gonzalo. Bueno, el taller remedial lo componen los profesores Ignacio Barrera, que está en proyecto, José Tapia en hacer, Claudia Fullerton localización, Aldo Botecele y Aldo Guzmán en geometría descriptiva, y quien les habla en proyecto y forma. Ya, el taller remedial, como ustedes saben, son todos estudiantes que vienen de una condición de reprobación y que llegan al taller y llegan con herramientas muy debilitadas y que hay que hacer un esfuerzo enorme por tratar de nivelar y sobre todo en estas condiciones que son tan adversas y que afortunadamente tuvimos la posibilidad de tener algunas sesiones presenciales que ayudaron de sobremanera en algunos casos. Así que quería partir con estas imágenes y contar un poco lo que hemos hecho durante el semestre acerca de la pregunta del taller. Y la pregunta del taller tenía principalmente, según mi juicio, como dos visiones. Una que tenía que ver con respecto a la luz, que es lo que vemos a la izquierda, que es una tarea de un estudiante, y que dice relación con el texto de Campo Baeza, que es la luz y la gravedad como invariante de la arquitectura, ¿ya? Con una primera aproximación también al tema de Turner, que yo me imaginaba como una especie de envolvente de luz que iba construyendo o envolviendo una situación y que no era tan definida, sino que era, y que hacía bien para lo del taller, porque nosotros tenemos siempre como una vocación experimental y una vocación también proyectual, por supuesto, pero siempre el proyecto entendido como unas sucesiones de acciones. Y eso me parece que tratamos de lograr este semestre con algunos casos. En Hockney había una situación que me interesaba bastante y que la planteamos en el taller y que tenía que ver con, como tema del semestre, el agua mediando en el paisaje, a propósito de una estructura, y había una escala humana en donde nos interesaba este cuadro porque nos daba pie como para poder proyectar algunas cosas que más adelante vamos a ver, y había un tema también de la envolvente en algunos proyectos de Amancio Williams, que formaba una especie de cáscara arquitectónica que uno pudiese suponer, y que el paisaje queda atrapado entre un suelo y un cielo. Sí, ahí había como unos temas o preguntas más bien dicho, que nosotros no teníamos bien claras, pero que a propósito de estas acciones podíamos empezar a configurar. Entonces partimos con 3 referentes que tenían una escala súper similar, que eran una obra de Radit. Lo que está abajo son maquetas de los estudiantes que hicieron a escala, obviamente, como primer insumo. Entonces nosotros en el taller trabajamos con los insumos que luego se van relacionando y van configurando y traen de por sí, traen una espacialidad. Entonces hubo un estudio de esa obra, planimétrico, ¿cierto?, de trazado, que es importante, pasar de lo bidimensional a lo tridimensional,
con dibujo, a propósito de la luz y de estas preguntas, todo un desarrollo en planta y fueron descomponiendo, desmenuzando ciertas cuestiones que luego las pusieron en relación y lo ligaron un poco a la obra estudiada. Por supuesto hubo un tema indirecto también de mejorar las competencias en cuanto a la gráfica y tratar de dar cabida un poco como a la escala humana y al gesto principalmente en algunos dibujos. Entonces estudiamos la posición del cuerpo en sus distintas aristas, ¿cierto? Un estudio de los dibujos de Leonardo. También teníamos otros referentes, sobre todo en la obra de Barragán, que es importante el tema del espacio y la luz, y también había un tema del agua. Entonces ahí hubo un estudio de eso, de las piscinas de Sisa, que nos aproximaba también y nos daba una coordenada como del programa, que este semestre fue a propósito de una especie de equipamiento público de piscina, que más adelante vamos a ver. Entonces hubo también ahí un estudio como de la obra del barrio cívico de Radich, identificando algunos elementos y desmenuzando los elementos. O sea, hay un estudio de dibujo y un primer proyecto. Este es un primer proyecto en donde se integraban las cosas, esto fue previo, y que ponían en relación cuestiones que al parecer eran disímiles, pero que no lo eran tanto y que lo tratan de plantear en un proyecto. Entonces, en localización lo que hicieron fue una escala de intervención en una ciudad, yo la llamé como inventada, porque tratamos de darle un vuelco de tuerca a esta situación y dimos la posibilidad de que ellos viajaran a través de Street View a distintas ciudades que tenían que ver con el agua, y eso lo hicimos en localización y también parte de proyecto, y resultó bastante bien, y cada uno tenía una ciudad a estudiar, y eso encontraban unos edificios, encontraban una ruta, unos recorridos, y cada uno se hizo cargo de una ciudad. En hacer tenían dos elementos, un elemento entramado, un elemento masa, a propósito de también un poco de la escultura de Oteísta, y también cómo hacían aparecer esto desde el concepto estructural. Entonces hicieron todo un análisis también siempre desde lo cualitativo también, desde la luz, y finalmente conjugaron ambas cosas. Finalmente, en forma, ellos trabajaron conmigo en forma y partimos como de una idea como de esta suerte como de cáscara, pero como de unos autos de los años 60. Entonces, cómo se empezaba a propósito de eso, con un trazado, a descomponer y hacerlo el trazado tridimensional. Entonces, desde ahí configuramos un esqueleto que iba a recibir a la cáscara, y finalmente construí una cáscara ligera, arquitectónica, y que tenía que ver también un poco con lo de Amancio Williams. Entonces hubo una cáscara de luz, ¿cierto? Hay algunos resultados, y los ponían a distintas luces, luz de vela, luz natural. Después pensamos también en forma de desarrollar un mundo interior. Ese era el concepto, un mundo interior, y a conjugarlo con lo de hacer. Entonces tenían un elemento masa, entramado, tenían la cáscara, tenían este mundo interior, y bueno, empezamos a desarrollarlo también en proyecto, configurado una especie de trabajo más bien interior, de fragmento, lo llamamos cantillón, y que uno se podía imaginar como ese mundo interior. Ahí hay algunos estudios, algunos dibujos, un mundo interior, ¿cierto? Aparecían unos conceptos. Retomando también un poco el proyecto que había mostrado antes, esta suerte de mundo interior o de fragmento era incorporar al proyecto y le daba como una suerte como de corazón al proyecto, un mundo interior complejo que luego se desplegaba a través de lo existente. Bueno, en geometría descriptiva trabajaron como distintas vistas, y eso nos ayudó bastante para que ellos pudiesen tener una buena planimetría de los sitios, del programa, ¿cierto? Un despiece o isométrica explotada con corte, planta. Hay algunos ejemplos, y ahí está el despiece con todas las partes y todos los referentes que ellos estudiaron, ¿cierto? Aquí hay algunos proyectos de las cosas que ellos han hecho. Ahí están las piscinas, ¿cierto? Los recorridos, el mundo interior. Fuimos bien flexibles en el tema como de la materialidad, no exigimos perdón, una materialidad en específico, sino que era lo que estaba a la mano, pero eso tratarlo como de la manera más noble posible y hacer aparecer las cosas que nosotros pensamos que tenían que aparecer. Y aquí hay distintos proyectos donde las cosas quedaban conjugadas, ¿cierto?
Este proyecto también se fue complejizando, el que vimos al inicio, y se fue complejizando y se fue haciendo cada vez más habitable. Ese era el sentido, no era solamente forma, sino que le da un sentido de la habitabilidad. Ahí está como el mundo interior también del proyecto. Ahí hay varias imágenes de otro proyecto, ¿cierto?, que tenía que ver con el agua. Habían dibujos ambientados donde ellos se iban dando cuenta de estas cosas, y entregamos también un poco la herramienta, la libertad de las herramientas digitales para que ellos pudiesen imaginarse esto emplazado y con cierto nivel de habitabilidad. Eso era lo que quería presentar. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Como siempre, fantástico. Bueno, continuamos ahora con Romina, entiendo, no sé cómo sería el primer año, primero A. Sí, el José Tapia va a compartir. Vale. Ya, ahí se ve. Sí. Sí, pero no como presentación todavía. Ahí sí. Ahí sí, gracias, José. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo le pedí a José Tapia, uno de los profesores de primero, que pudiese acompañar. Aquí está, bueno, la primera imagen, si voy a ponerla, está ahí Andrés. Primera clase que tuvieron las y los estudiantes de primer año, donde se abrieron muchos temas que después fuimos tocando durante el semestre. El taller lo componen un equipo grande de profesores. El siguiente. Ahí. Adelante. Bueno, yo, Adolfo, los José, Claudia, Ignacio, Alejandro Vitt, Matías, Renato, Aldo, y tenemos dos ayudantes que son sumamente importantes, ayudantes estudiantes, la Bárbara y la Maca, que nos han ayudado muchísimo en la difusión de los trabajos, en el blog que tenemos que se llama Cuelga Digital, en donde todos estos 135 estudiantes que entraron este año pueden ver los trabajos de los compañeros, que es algo que no teníamos posibilidad por la pandemia. Entonces, nosotros iniciamos como preguntándonos cómo comienza, ¿cierto?, a forjarse el pensamiento arquitectónico en un estudiante de primer año, y desde aquí cambia la dirección, ¿cierto?, de lo que se había venido trabajando cuando se estaba presencialmente, que era una experiencia colectiva, ahora a un desarrollo individual, pero individual desde lo identitario, desde lo que cada uno podía traer desde el lugar donde estaba, del cual nosotros desconocíamos totalmente, 135 chicos y chicas que venían de distintos lugares. Y esto lo trabajamos desde el espacio doméstico, desde el remirar, reconocer, ¿cierto?, desde cómo desde ese volver a mirar podíamos sensibilizarlos a ellas y a ellos. Y habría una pregunta, que era, ¿cómo hago, la pregunta que está ahí, cómo hago que esto aparezca bellamente, ¿cierto? Cómo este espacio doméstico que ya conozco lo puedo volver a mirar, cómo puedo empezar a mirar también el despliegue del acto, que fue uno de los temas que trató Andrés en la primera clase. Y las herramientas gráficas que utilizamos, el croquis y las anotaciones. Me acaba de hablar el José. Sí, aquí yo les voy a leer una cita que utilizamos, que es la de Christian Valdés, la voy a leer. Dice: estudié cómo se ocupaba la casa y descubrí haciendo una cosa, un juego que inventé, que era poner en unas plantas los puntos, hasta que descubrí, por ejemplo, que en una casa completamente convencional, cuando tú sobreponías todas estas capas, aparecía como un área de gran ocupación misteriosa. Entonces dije, va, esa es la casa. Ese es el estar de la casa. El estar de la casa no tiene que ver con los planos, es una cosa distinta. ¿Y con, y, y con qué tiene que ver? Entonces me di cuenta que tenía que ver con la circulación, con la luz y con el sol. Y, y eso es más o menos como el primer desafío, o esta primera como pregunta que se le hizo a los estudiantes, que tenía que ver como con ir descubriendo estos actos como espléndidos dentro de la casa, y que iban reconociendo. Y esto lo trabajamos a través de croquis, a través de anotaciones, con la idea de ir descubriendo como esta nueva casa dentro de la casa, y esta casa que ellos reconocían como dentro de su cotidianidad, digamos.
Y entonces llegaron como unas deformaciones de estas casas convencionales que cada uno de ellos tenía. Claro, aquí es importante que ellos van entendiendo, por ejemplo, que los actos se van sucediendo simultáneamente, que hay un recorrido, por ejemplo, el lavar la ropa, después colgar la ropa, ponerse en relación con el paisaje, o el comer, cocinar, comer, conversar, leer, moverse por distintas partes de la casa, leer. Entonces fueron reconociendo actos en su propio domicilio, ¿cierto? Dibujándolo, entendiendo que esto podía ir configurando una nueva casa. Y luego pasamos a una segunda pregunta. Sí, no, y una ¿Sí? cosita antes, que también hubo como una instancia como de exploración con el dibujo también, como para sacarlo como de todas estas imágenes que ellos traen, como toda esta carga. Entonces ahí se le hicieron como una serie de ejercicios que como más como exploratorios, que son los que siempre se hacen como en primer año, que son con la cuchara, la figura humana, este dibujo con la vela, que nos permiten como deformar los espacios y que ellos logran como trabajarlo y dar cuenta de lo que ellos están viendo. Y luego pasábamos ya, desde que habían reconocido ciertos estos actos como esplendorosos, pasábamos a 3 temas más, que eran las atmósferas lumínicas, la identidad, las relaciones interior-exterior. Y aquí la pregunta era cómo la luz hace que aparezca el cuerpo, los actos y los objetos. Y en esto se incorporaron, además de los croquis, anotaciones que ya los habían aprendido, la isométrica, plantas y cortes. Y aquí comienza, bueno, aquí está nuevamente una cita, siempre lo fuimos referenciando, ¿cierto? Con pequeños textos, teníamos una bibliografía bien armada, bueno, algo que no dije es que nosotros trabajamos en grupo, a raíz de que de esta experiencia colectiva pasa a ser algo individual, la idea de poder acompañar al estudiante hizo que nos dividiéramos en grupos de 6, que después trabajamos de a 2 profesores. Por eso siempre los trabajos van en 3 columnas. Entonces pueden ir viendo el desarrollo de cada uno de los grupos. Y los temas siempre eran los mismos. Y acá empieza a aparecer, ¿cierto?, el trabajo donde ellos ya reconocen unas relaciones, que los espacios no son únicos, sino que la cocina se relaciona con el estar y con el comedor, que tienen una luz específica, que en esos lugares con esta luz directa, indirecta, empiezan a entender que aparece la gama de grises dentro de la casa y dentro de estos actos, ¿cierto? A través de isométrica y de dibujo y de otras experiencias gráficas van dando cuenta de esto. Sí, en esta etapa nos sirvieron harto los estudios de los distintos referentes. Las termas de Valls, el Ronchamp, el benedictino, son como siempre unos referentes como súper pertinentes como para esta etapa, para que ellos vayan entendiendo cómo los espacios se van codificando y se van ordenando a partir de cómo se trabaja la luz en cada uno de ellos. Ujú. Sí, que empezamos a explorar también con el modelo, con el modelo espacial, que va de la mano también con lo que se realizó en NACET. Nosotros estuvimos trabajando con el papel, eh, que claro, que por una parte como que trataba de salvar o de dar respuesta a los encargos propios del módulo, pero por otra parte lograban como cierta expertise para ellos y para ellas con el material, y que le permitían como tener como esa precisión a la hora de empezar a modelar, digamos, y que es súper necesario, como cuando estaba hablando como de la luz, requiere como cierta precisión eh, en el ejercicio. Claro, y en esta etapa nos enfocamos básicamente en eso, como empezar también como a estudiar cómo esta porción o esta casa que ellos están descubriendo se construye también, se cruzaba, digamos, el acto con el fenómeno lumínico. Claro, acá también aparecen algunas de las láminas de localización donde recién aparece el color. Se trabajó la atmósfera desde su identidad, desde cómo ellos reconocían los cielos y los paisajes del lugar donde estaban mirando, ¿cierto? Desde dentro de la casa estaban mirando y reconociéndose en un lugar especial y único a raíz de lo que podían ver con los compañeros también. La siguiente lámina también está el trabajo, se va mezclando, ¿cierto?, entre las observaciones que se van haciendo y los dibujos en forma, en localización y en el propio proyecto. Mm. Claro, y lo importante también fue como entender la casa ya no en sí misma, sino que también como parte como de
una situación mayor, la casa en relación al patio, la casa en relación al paisaje. Entonces ahí empezaron a aparecer como estos esquemas que son un poco más, eh, como que ellos tratan de explicar, digamos, cómo se emplaza, cómo se orienta la casa, y cómo esto finalmente repercute en la iluminación y en el acto. Claro, y luego finalmente llegamos a la última pregunta, donde aparecen los recorridos, la continuidad y el tamaño y el orden, que era algo que no habíamos visto antes. Y la pregunta es cómo se materializa esto que venimos observando, que venimos identificando, y aquí es donde aparece ya la planimetría y esta casa nueva, como la nueva forma que ellos reconocieron. Ya no están aquí los espacios residuales, los cuales no eran parte del acto o de la continuidad de recorridos que iban reconociendo. Por eso que se ven plantas que con una cierta cualidad, ¿cierto? Ya sea interior, y también muchos tomaban en consideración el patio, el exterior, o las cajas de escala, por ejemplo, en los edificios. Ahí cada uno también, como decía, iba reconociendo su propio mundo. Por ejemplo, el caso de aquí de la izquierda, de un chico que estudió a su hermana leyendo en distintos lugares de la casa, entonces finalmente quedó una casa para alguien que lee. Y está ahí su isométrica, y desaparece el resto de la casa y empiezan a ver las cualidades desde lo que ya reconocían. Comienza también, aparece aquí bueno, sigue el desarrollo de isométricas de planta, pero aparece el trazado, desde reconocer cuáles son estos sistemas, líneas o elementos estructurales que van a ser los que finalmente después me materializan, llegan a una forma tridimensional. Este fue el trabajo tridimensional que se llevó a cabo aquí hay una mezcla del módulo de forma, de hacer y de proyecto, y si se dan cuenta uno no sabe cuál es de cuál. El trabajo del papel, que todos tuviésemos la misma materialidad, fue muy importante porque ellos fueron entendiendo que el papel blanco finalmente iba cambiando por el trabajo espacial que se le iba haciendo y cualitativo, iba tomando esta escala de grises que iba transformando el espacio. A raíz de una observación que ellos ya habían hecho. Y es así como se materializa finalmente lo que habían observado y aprendido al principio del semestre. Estos son los ejercicios finales, ¿no? Cada grupo o cada par, digamos, logró desarrollar estos ejercicios en distintas escalas. Y eso era como parte de la libertad también que, que tenía y de la individualidad de cada grupo. Esta es una muestra como de todas las entregas. Claro, las láminas finales, eso de los 3 grupos. Ahí hay 6 láminas, 6 estudiantes. Eso. Bueno, muchas gracias, profesores. Sí. Muy bien, felicitaciones. Sí, Felicitaciones a todo el primer ciclo. más Y que Romina totales. también. Mabel, tú querías decir una cosita ahora. Sí, o sea, no puedo no decirlo. O sea, pensaba no hablar al final porque es como esto de tomar perspectiva que dije al principio. Qué ganas de volver a primer año. Qué ganas de volver a plantearse frente al desconocido como se plantea un estudiante que llega a primer año. Creo que ahí está la clave de todo lo que somos después también. Como que ellos nos enseñan. Pienso que cuando veo primer año nos enseñan más que todo, pero es fantástico, es un orgullo estar en esta escuela con todas sus variables, pero de verdad a mí me parece que lo que ahí se muestra me dan ganas de hacerlo, ¿no? Me dan ganas de, y si ustedes que les gusta dibujar y les gusta este mundo de la arquitectura, me dan la impresión de que también les deben dar ganas de estar en esos talleres, especialmente en esos 2 talleres de primer año. Muy bonito, fantástico. Quiero decir poco porque me da la impresión de que eso frente al desconocido es realmente tomar perspectiva, como cuando les hablaba de volver a tomar posición, ¿no? Cuando salgamos de las casas, ahora de nuevo, como volver a plantearnos frente al mundo, y un mundo como que aparece de nuevo como desconocido, que nos cruza, que nos toca. Eso está bien, nos va a hacer bien como entes creadores del mundo, nos va a hacer muy bien, y vamos a cambiar seguramente. Así es que muchas gracias a todos y a todas, fabulosa muestra,
No es lo mismo que cuando recorremos en poquito rato todas las muestras y nos hacemos la idea, como decíamos antes, pero todos hicimos el esfuerzo de verlo todo y ya tenemos una imagen al unísono de la escuela, ¿cierto? Así que muchas gracias, muchas gracias. Bien, gracias Mabel. Bueno, profesores, sería todo por hoy. Un gran aplauso para todos nosotros, que creo que estuvo muy bien. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad, ojalá de manera presencial y los humanos recuperemos el planeta. Nos vemos, chao. Chao, gracias. Chao. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Todos. Chao, Estén bien. descansen. Gracias. Estén muy Chao. bien, chao. Chao.